proyecto es con tecnología de punta. Solamente haber perforado casi 20 kilómetros de cerros de nuestra cordillera, pasar el agua que va del Huancabamba hacia el Atlántico, pasarlo hacia la costa. Es un proyecto de precisión y de tecnología de ingeniería moderna. Entonces, no es poca cosa este proyecto, son más de 600 millones de dólares. Y yo voy a abundar en cifras de todo lo que va a traer. Pero así como el gobierno se esfuerza, así también queremos pedir a la región que este proyecto llegue a todos, al Valle Viejo, que llegue a los empresarios que están poniendo su plata y que están apostando y invirtiendo con la confianza 25 años en un desierto. Porque cuando era niño y pasaba por la Panamericana Antigua, todo esto era desierto, no había nada. Así era. Y cuando vinieron mucha gente de las zonas altoandinas a buscar futuro en la costa, porque no había futuro en la sierra, porque el Estado no llegaba a la sierra, se venían acá a Lambayeque, a las ciudades costeras, y no encontraban nada, porque ya todo estaba ocupado. Los valles estaban ocupados. Hoy día vamos a cubrir un manto verde toda esta zona que estaba de desierto, y vamos a fortalecer y dar tranquilidad al Valle Viejo, que tenía riego estacional. Entonces, lo que estamos haciendo hoy día es un esfuerzo conjunto de sus autoridades regionales, municipales, con el apoyo de sus congresistas que tienen que estar acá, para apoyar que este proyecto tenga sostenibilidad y que todos lo defendamos. Porque este proyecto no pertenece a ningún partido político, pertenece a Lambayeque y pertenece al Perú. Pero yo quiero señalar que para nosotros es de tal importancia Olmos, que hoy día he venido con el equipo de gobierno, estoy con los ministros, he venido también con Nadine, que les mando un fuerte abrazo. Y quiero decirles también los proyectos que estamos trabajando, no solamente Olmos. Verdes mis algarrobos verdes, verdes mis algarrobos verdes, verdes como la fe de la esperanza. Entre sus ramas se columpian nidos, formados por las aves en su andanza. Verdes mis algarrobos verdes, una tras otra su sombra indominante. Debajo de ese espléndido ramaje, si está su cuerpo un triste caminante. Debajo de ese espléndido ramaje, si está su cuerpo un triste caminante. Pasan las aves en continuo vuelo, una tras otra transportan en su pico las hojas secas lanzadas por el viento, las algarrobas caídas en el suelo. Entre los troncos de mis algarrobos, con gran locura serpenteando baja el río, una cabaña, un candil, un perro lobo, una cholita que adoro con delirio. Una cabaña, un candil, un perro lobo y una cholita que adoro con delirio.